Buen día y bienvenidos al canal de YouTube de Mario Ardón Mejía. El día de hoy tenemos un video donde siempre vamos a estar hablando sobre libros, pero en esta ocasión no vamos a tocar la obra de un autor, sino que vamos a hablar alrededor de un tema y libros que nos ha tocado leer recientemente aquí en la casa. Entonces, vamos a ver que son temas diversos, pero que tienen cierta hilaridad, un tema con otro. Y además, algunos de ellos es muy interesante porque ni siquiera han sido, a pesar de que hablan fragmentos importantes de la historia de Honduras, solamente existen sus versiones en inglés. Así que es también una forma de dar a conocer que existen estos libros que muchos ni siquiera conocemos. Bienvenido, don Mario. Sí, bueno, buen día. Y que yo no solo muchos ni siquiera conocemos, sino que hemos oído hablar de ellos y no tenemos mayores referencias, pero que sí son importantes para entender la historia más próxima y la muy próxima de Honduras. Y creo que qué más que decir que las ruinas de Copán, ¿no? Realmente un lugar enigmático, un lugar icónico, probablemente el lugar más bonito de todo nuestro país y una de las riquezas culturales más grandes de la región incluso. Ya ves, Y creo que, don Mario, siempre, al menos yo siempre tuve esta conciencia de ver de los libros, quizás en murales o en algunos lugares, estas grabados o estos ilustraciones hechas a mano de la ciudad de Copán cuando recién fue descubierta, a lo mejor ahí en medio de la jungla con alguna estela caída, todo esto es... Y siempre me pregunté de dónde venía todo eso, quién lo había hecho, qué historia había detrás. Y resulta que no solo yo me lo pregunté, sino que existe este autor que se llama William Carson, que en el 2016 publica el libro Jungle of Stone, que básicamente va a retomar lo que es el trabajo pionero en aquel entonces de dos exploradores. Uno se llama John Lloyd Stephens sí. y Frederick Catherwood, ¿no? Uno inglés, uno norteamericano. Eran dos personas que básicamente se dedicaban a explorar los confines todavía no conocidos del planeta y escribían, eran básicamente escritores de viajes, ¿no? Y lo bueno, además de ser escritores de viajes y de buen dibujante, lo bueno fue que previo a venir a la región mesoamericana, Centroamérica y México, previo a venir acá tuvieron buenas experiencias en África, Medio en Oriente. Medio Oriente, que los pulieron, que ya eran famosos, ya tenían un nombre, ya tenían un prestigio y sobre todo ya tenían una experiencia de ser unos observadores, podríamos decir, imparciales de una cultura, de un territorio, y con esa visión ya podríamos decir multidimensional de la realidad que observaban, que vivían y que disfrutaban. Entonces yo creo que esa historia, estos libros que vamos a reseñar o a comentar ahora, también tienen como antecedentes lúcidos y antecedentes que tienen como la garantía de los contenidos y que no solo visuales, sino también de contenidos de observación sobre las culturas de nuestra región y que estos otros libros también podríamos decir que hay un hilo conductor hacia la historia contemporánea y la realidad hondureña. En el caso de este libro de William Carlsen, que vale decir, estos libros, la mayoría, bueno, los escuchamos, los leímos en libro digital y uno de ellos en formato de audiolibro, ya llegaremos a hablar de eso. Pero este libro es difícil de encontrar, incluso en Estados Unidos lo buscamos y no lo encontramos. Pero está muy bien escrito, me gusta mucho porque además es un testimonio de una época muy interesante en Honduras, ¿no? Por un lado tenemos esta parte de la ruina maya, incluso creo que ellos la compran por $50, una cifra es la de Copán. minúscula. E incluso después también en esta época es la época de Francisco Morazán y de su pelea y su rebelión contra este señor Carrera en Guatemala y todo ese conflicto. Y resulta que Stephens fue un testigo directo de esa etapa en la historia de Centroamérica, Y ¿no? nos ayuda a comprender el Morazán que no fueron capaces ni en una película Sí, de realmente. mostrarnos. Sí, en este libro pues incluso él llega a conocer personalmente a Francisco Morazán y se describe muy bien por qué es importante Francisco Morazán y toda esta historia que, bueno, hay que decirlo aquí, realmente hay que
rescatar lo positivo, y todo lo que se haga aquí en cuanto a cine es positivo, porque, bueno, al menos ya en ese No se tipo ha hecho fuera nada. de HCH. Pero sí creo que como dices, en este libro incluso se llega a profundizar mucho más el personaje de Morazán y la Francisco Morazán situación que estaba que en la pasando. película de hace un par de años, ¿no? Sí. Pero yo tengo pendiente leer los libros en sí de Stephens, que son estos que tenemos aquí enfrente. Stephens además no solo es importante para Honduras, sino que es la primera persona que se da cuenta que estas ruinas que va encontrando en Guatemala, en Honduras y en México, pues que todas pertenecen a lo que hoy conocemos como la civilización maya. Entonces, ese es otro gran aporte de estos dos investigadores. Pero no sé, usted sí ha leído los relatos Sí. de Stephens, ¿no? Y lo que pasa es que Stephen era un tipo cuidadoso, era un tipo que con todo y las limitaciones pretendía ir hasta lo más profundo. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegaron a Punta Gorda, en Roatán, que hicieron preguntas a las negras garífunas, a un grupo de mujeres negras garífunas, hicieron preguntas como estas, con un traductor que Stephen le hablaba en inglés, el traductor era francés y le traducía a otro tipo para que le dijera a las mujeres garífunas, y la primera pregunta que hace Stephen es que si las negras garífunas que estaban presentes ante ellos eran casadas. Y comienza aquella negra a protestar porque por qué les hacían esa pregunta si eran casadas y ahí no había cura. Entonces él andaba tras del dato de alguna manera, pero hacía esfuerzos como este, de por 3 o 4 interlocuciones llegar a hacer una pregunta a un poblador o pobladora nativo. Y finalmente, solo para ya pasar al siguiente libro, incluso al final se cuenta un poco la historia de Frederick Catherwood y sus enredos, que casi es de caso cerrado. Sí. Incluso, algo que creo que Mario Ardón no sabía, es que incluso el final de Catherwood es trágico, ¿no? Fallece en un accidente marítimo, casi como el Titanic, ¿no? Entonces sí, eso es muy, muy interesante. Pero bueno, ya pasando al siguiente. Pero también se deja ver la vida y cómo el arte salva las vidas humanas y las proyecta hacia el futuro. Sí, bueno, hoy, 150 años después, seguimos hablando de Catherwood y Stephens, ¿no? Y su trabajo pionero. Y bueno, pasamos a otro libro, uno más reciente, que se publicó en 2017. Y este sí se puede encontrar, nosotros lo leímos cuando salió en inglés, porque el autor es norteamericano. Y ahora ya está disponible en edición en español, traducido. Y esa es La ciudad perdida del dios mono, del autor Douglas Preston, que a lo mejor esta historia ya la conocen porque estuvo mucho en los medios de comunicación. Y es el descubrimiento de la ciudad blanca en la Mosquitia mediante el uso de la tecnología del LIDAR, que básicamente es un radar, ¿no? Un avión un con anuncio de LIDAR. Un anuncio, pero de algo que de veras ha venido a revolucionar la arqueología, porque nos permite sobreponer y volver a poner la capa vegetal para poder apreciar todo lo que es la infraestructura humana dentro de un territorio. Y eso yo creo que es algo que ha agarrado de sorpresa a muchos arqueólogos, que antes solo se tenían los punteos en determinado territorio. Ahora podemos observar el territorio y ver cómo los seres humanos lo han ido conformando. Y yo creo que eso es un gran aporte. Pero también la otra es cómo nos sirve para contar un espacio y un territorio que no ha estado en lo material, pero también en la mente de muchos hondureños, como es la Ciudad Blanca, ¿verdad? Y que ahora nos lo evidencia de que es importantísimo para entender nuestra cultura contemporánea, porque el escritor nos cuenta ahí tanto la historia antigua, hace un bastante buen intento de hablarnos de la historia antigua de Honduras y de esa parte del territorio del país. Y de las numerosas investigaciones que salieron a buscar la Ciudad Blanca, ¿no? Durante los siglos, ¿no? Pero también nos pone en contexto la criminalidad hondureña y cómo los políticos y los gobernantes últimos han estado ligados a esta realidad hondureña. O sea que es como nos cuenta de una punta la historia de Honduras desde lo más profundo
hasta estarnos contando esta Honduras profunda que estamos viviendo actualmente. Y realmente Douglas Preston es un escritor muy en el estilo de Stephens, ¿no? Muy en ese tipo de escritor, obviamente ya para nuestro tiempo. E incluso Douglas Preston tiene libros de detectives, de policiales. Y comparte, ¿no?, también historias similares contadas previamente, donde ahora en La Mosquitia esa experiencia, ese agallaje que tiene ya de narrar situaciones y territorios vuelve a salir a flote. Y sí, lo hace muy interesante, le da contexto a toda la situación e incluso al final, bueno, habla también de su experiencia en la actualidad, en el momento que él llegó aquí a Honduras, y habla incluso de su contagio por leishmaniasis, ¿no? Es casi el final del libro, habla como todos se contagiaron por la serpiente, por leishmaniasis y también da un contexto de esto, ¿no? Entonces es bastante interesante, sí, el libro, muy bien escrito y es definitivamente recomendado para los que estén interesados en la historia de Honduras, ¿no? Y en general, eso sí, hay que decirlo, la tecnología LIDAR nos dice aquí hay algo, pero todavía no lo podemos ver, entonces no es aquella ciudad perdida de las películas todavía, simplemente son estructuras y fragmentos lo que se ha encontrado. Que están por descubrir todavía. Y bueno, ya pues pasamos a otro libro que quizás uno de mis favoritos, de mis lecturas favoritas, y este sí es un libro que se puede encontrar aquí en Honduras, y es este libro de El pez que se comió a la ballena, la historia de un señor que se llama Samuel Semurray, y que aquí se menciona como el rey de las bananas, y pues esta es una historia muy, muy relacionada a Honduras, por ahí quienes habrán leído Precisión Verde, sabrán de lo que era el enclave bananero aquí. Incluso en 100 años de soledad se hace una sección solo sobre esto que puede aplicar para muchos países de América Latina, pero en especial Honduras, donde este señor, Samuel Semurray, pues hizo su fortuna y movió los hilos del país por muchos años, ¿no? Don Mario, ¿qué le pareció este libro? ¿Cuál es su relación con esto? A mí me parece que el tipo ha demostrado con su maldad, pero también su bondad y sus aportes al territorio. Se dice, por ejemplo, que cuando Sam Semurray encontró a Pope, ¿no?, que es otra historia similar de pioneros, ¿no?, a Wilson Pope, ¿no?, dicen que ya cuando lo convenció, le hizo un cheque en blanco y le dice para que cumpla sus sueños tal como usted lo quiere, y es cuando funda Zamorano. Funda Zamorano con toda una perspectiva de servicio, de construcción, de una propuesta para el país, y que yo creo que hizo una de las elecciones mejores que puede hacer un ser humano, que es invertir en la educación de un territorio. Y la verdad es que la historia de Sam Semurray, él era un inmigrante, no creo que polaco, ¿no? Él llega a Estados Unidos de 9 años y básicamente no tiene nada. Y se dedica básicamente a comprar las bananas podridas que llegaban, que ya nadie quería. Maduras, no para podridas, negociar. Maduras, bien maduras. Que ustedes saben, a llegar al mercado a los gringos les gustan que parezcan de plástico. Entonces, estas que tenemos aquí, por ejemplo, ya las hubiera comprado a un precio muy barato, las vendía y así empezó a formar su negocio y eventualmente hizo este imperio. Incluso viene aquí a Honduras y se hace casi como esa mente que mueve los hilos, ¿no? Él pone, quita presidentes y eso también me gusta mucho de la historia porque incluso yo en las clases en el colegio, en la universidad, oía hablar de la guerra civil en Honduras y obviamente era como algo minúsculo, un pie de nota, un pie de página comparado con cómo se considera la guerra civil en Estados Unidos. Yo la verdad no tenía ni idea de qué había pasado en esa guerra civil, quién peleó contra quién. Y Semurray tuvo un papel importantísimo ahí y eso está muy bien relatado acá. Y muchas de esas costumbres colonialistas persisten hasta hoy día. Sí. Y también nos cuenta cómo Honduras se había vuelto como en un refugio de criminales. Eso es muy interesante. La costa norte de Honduras. El libro está plagado también de los asociados de Semurray, que a decir verdad, se decía que aquí Puerto Cortés era como el viejo oeste, ¿no? Pasó a ser del viejo oeste, allá donde vemos los vaqueros, se movió y en algún momento el equivalente al viejo oeste fue aquí en Honduras, ¿no? Porque aquí no había ley, aquí venían todos los fugitivos y aquí hacían de las suyas y se escondían todo el tiempo. Y la otra cosa que yo creo que fue el éxito económico de Semurray fue el haber descubierto muy tempranamente, a pesar de no tener formación agronómica ni ambiental,
de que los bananos no tenían problemas de plaga siempre y cuando se cultivaran sobre bosques recién descombrados. Entonces el tipo ligerito le prendió el foco, lamentablemente para el mal, le prendió el foco que él debía apropiarse de territorios de Centroamérica con bosque para estarlos botando y estar recambiando sus plantaciones cada cierto tiempo y que se los daban casi a gratis. Sí, exacto. Pero sí, realmente un muy buen libro, creo que muy objetivamente nos presenta al complicado personaje que fue Samuel Semurray. No nos oculta las partes buenas ni las partes buenas ni las partes malas. Y aparte nos cuenta mucho sobre la historia de las bananeras, no es solo aquí en Honduras, sino que fue algo que ocurrió en toda América Latina. Toda América. ¿No? Y ya finalmente... donde se podía cultivar banano. Muy relacionado, pero esta vez tirándonos un poco más al lado literario de la historia. Tenemos el libro de 2019 del ganador del premio Nobel, el autor peruano Mario Vargas Llosa, quien escribe este libro Tiempos Recios, que está muy ligado porque es la historia básicamente del golpe de estado que se le da a Jacobo Arbenz en Guatemala a mediados del siglo pasado. Que se planificó desde acá de Honduras en la casa del abogado Horacio Moya Pozas y doña Emma. Ella contaba esto como una gran hazaña, incluso ella tiene un librito que se llama La hazaña épica del general Castillo Armas, que es cómo ella se prestó para que esto pasara. Y toda esa historia, incluso estas escenas que ocurren en Honduras, son contadas magistralmente, porque aquí pues no somos tan asiduos a la lectura de Mario Vargas Llosa, pero algo que no se le puede quitar es su capacidad de narración, ¿no? Y aquí lo hace pues desde el punto de vista de varios personajes. Por ahí está la famosa Miss Guatemala, está un tipo dominicano, ¿no? Que por ahí también juega sus hilos. Tenía que ver con Leonidas Trujillo. Y tiene mucho que ver también con ese juego de hilos que ha habido en la política, la manipulación. Esa manipulación de un caudillo, como se hace aquí, ocurre en el libro de Stephens con el mismo Carrera, ocurre aquí con varios líderes hondureños, Manuel Bonilla. Manuel Bonilla es un fracaso, como lo presentan ahí, ¿no? Sí, entonces realmente ahí es donde volvemos a que hay ciertos hilos conductores en estos 4 libros, 5 si queremos incluir los relatos de Stephens. Y realmente muy muy recomendado. Este también es un libro reciente que es editoriado por Alfaguara, entonces es relativamente fácil de encontrar. Finalmente, Mayardón, este libro pues lo escuchamos en audiolibro. ¿Qué le pareció la experiencia? Porque mucha gente a veces le tiene un poco de miedo a este formato. Yo la experiencia del audiolibro la encontré, sobre todo creo que aquí hay algo también que es un común descubrimiento, que es como hacemos lectura colectiva, o por lo menos entre 2 personas, lectura, audiolibro, que podemos ir haciendo como esa lectura múltiple, digamos, de ir comentando, de ir riéndonos, de ir buscando más allá. Y la otra cosa es que aunque sean muy regionales, nunca se estamos despegándonos del tema americano, el tema universal, pero sin despegarnos de una tierra que es nuestra, Honduras y América en el mundo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Esperamos que con este video les hayamos dado a conocer un poco más sobre algunos libros que a lo mejor ocupan un poquito más de exposición y que esperamos pues puedan encontrar y ponerlos en sus listas de lectura. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita, así sabrán cuando hay nuevos videos. Y les recordamos que les agradecemos mucho si pueden compartir en redes sociales para hacer llegar este mensaje a más personas. Gracias, Diego. Muchas gracias.